like you. No hay nadie como tú. You are the absolute Tú eres el absoluto and only one. y el único. We thank you that it is in you we live, Te damos gracias porque en ti move, and vivimos have our beings. y tenemos todo en nuestro ser. And outside of you we cannot Y exist. fuera de ti no podemos hacer nada. How we need you today, Oh, cómo te necesitamos hoy. like we needed you yesterday. Así como te necesitamos ayer por igual. And you have promised us that in you every day is a new day. Y tú nos has prometido que en ti cada día es un nuevo So we día. stand in your presence Así que estamos en tu and we presencia ask you to refresh us, y te pedimos que nos refresques, revive us, que nos avives, renew us, que nos and reanoint us, que nos des mayor unción, and lift us up to a new nos elevation in you. levantes a una elevación aún mayor. Give us blessings today that we did not Danos receive yesterday. bendiciones hoy que ayer no pudimos recibir. Give us fresh bread from heaven. Danos pan fresco del mismo cielo. Oh God, we are hungry for you. Tenemos hambre por ti. We want more of you. Queremos más de ti. We desire you. Te You deseamos. will just seal the Te impartations pido in que us. tú selles las imparticiones en nosotros. And in this week, we would Que mighty en esta miracles take semana place nosotros podamos saber milagros gloriosos for your que se glory and manifiesten honor. por causa de tu We bless gloria. you, Father. Te bendecimos, Padre. We bless you, Father. Te bendecimos, Padre. Jesus' En name. el nombre de Jesús. And everybody said, Y todo el pueblo declara. Amen. 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 Well, greet a few people, say hello to Salude a them alguien que esté al lado before you take suyo, your seats. antes de tomar sus asientos. Good morning. Días a todos. Good morning. Buenos días. Are you all blessed? ¿Están contentos ustedes? Are you tired? ¿Están cansados? Are you wanting more of God's word? ¿Quieren más de la palabra? You enjoyed the school? ¿Han disfrutado la escuela? Do you love the depth of God's revelations? Acción de Dios. Isn't he wonderful? Qué bueno, qué maravilloso es Él. His Bible is thousands of years old, La Biblia tiene más de 1000 años, but it's never boring. pero nunca es aburrida. It's active, it's alive, Es activa, es viva and it's as fresh today as it was y es in tan every fresca period of human hoy history. como fue al principio de la historia. And we need to go into the depths of it Y nosotros tenemos que entrar en las profundidades de ella to discover the mind of God. para descubrir la mente de Dios. And like a seed, Y así como una semilla, the Bible is described as an incorruptible seed, la Biblia es considerada esa semilla which incorruptible, literally means que literalmente that we significa never can discover the fullness of the depths of a seed. que nosotros no podemos realmente descubrir la profundidad de una semilla en su totalidad. Think about any seed and any fruit. Cualquier semilla de cualquier fruto, You can count the seed, puede contar las semillas que but you hay, cannot count the potential within the pero seed. no se puede contar el potencial o percibir el potencial que pueda tener esa semilla. In one seed could En be a una- whole plantation. En una semilla simplemente puede haber una plantación. The principle of immortality is El locked up principio de inmortalidad está encapsulado allí, in a physical small little en algo thing. tan físico called y seed. pequeño como una semilla. God can take the eternal, Dios puede tomar lo eterno put it in temporal body. y lo puede colocar en un cuerpo It can temporal, do mighty things. puede hacer cosas gloriosas. God's word is not 66 books. La palabra de Dios no son simplemente los 66 libros It's escritos, more than that. es In mucho the más que 66 eso. books, En los From 66 Genesis libros
desde to Génesis Revelation 22, hasta Apocalipsis 22, all of eternity is locked up. toda la eternidad está encapsulada In those pages, en esas páginas, behind those pages, y detrás de las páginas, the brilliance la of brillantez God's mind de la mente de Dios is exposed. está siendo expuesta. As we go beyond the veneer of the scriptures, Y en la medida que nosotros podemos ir más allá de las escrituras e ir we literally profundizando, step into eternity. literalmente nosotros entramos en la eternidad. We step out of mortality, out Salimos of de lo mortal, temporality, de lo temporal y de lo mortal, and we step into the eternal. y entonces entramos a lo eterno. Never read the Bible Nunca lea las escrituras like you're reading a novel. como usted estuviese leyendo una novela. This is the word of God. Esta es la palabra de This Dios. is the greatest asset we have. Es la herencia, es el potencial más grande que nosotros tenemos. If you invest your lives in Si this word, invertimos nuestras vidas en esta palabra, you would guarantee eternal life for each one es of yourself. garantizado la vida eterna para usted. Not just when you die, No solamente cuando usted muera, but from today, sino from desde now. hoy mismo, desde ahora mismo. Amen. Amén. There's no greater treasure. No hay otro tesoro. There's no greater intelligence. No hay otra mayor There's no better inteligencia. book written. No hay ningún otro libro There's no escrito como scientific este. invention No hay greater no hay ningún invento mayor que este than libro, the word of God. que la The Bible palabra says de heaven Dios. will pass away. Los cielos pasarán, The earth will pass away, la tierra pasará, but not my word. pero su palabra no The pasará. Bible says that he has Las exalted escrituras his nos word dice que él ha exaltado su palabra above his name. por encima aún de su propio nombre. You know what that means? ¿Saben lo que eso significa? The word of God should be the absolute center Que la palabra de Dios debe ser el centro absoluto of everything we de do. todas las cosas que nosotros hacemos. There's no greater thing No hay una cosa mayor than God's word. que la palabra de And in Dios. most churches today, En la gran mayoría de las iglesias hoy en God's día, word is la palabra de Dios just pushed aside. es simplemente puesta a un We lado. pray more, we sing more, Oramos más, we talk cantamos about the más offerings y more, hablamos más acerca de las ofrendas. we have more announcements. Tenemos más anuncios God's word is given a y la small palabra de Dios se part le da simplemente una pequeñita porción of the big de program of todo the church. ese programa grandioso. That's why the church is so sick. Y es por eso que la iglesia está tan enferma. That's why so many people are dying in the Por eso es que church. tantas personas están muriendo en las iglesias. The first church, La Acts primera chapter 2, iglesia, Hechos 2, the order was very el orden consistent fue and muy steadfast. consistente y muy ordenado. And they gave themselves Ellos se steadfastly daban continuamente to apostles' a la doctrine. doctrina de los apóstoles. Doctrine, first, Doctrina primero, which is the word. que es la palabra. Second, Dos, to a community culture a called una fellowship. comunidad de una comunidad. Third, Tercero, breaking of bread, el partimiento del pan, which was not just simply Holy que Communion. no solamente fue la comunión que It was the recibimos hoy, administrations of sino que graces fue and es giftings. la administración de gracias y de dones. Bread is grace. El pan es gracia. And fourth, Y cuarto lugar, prayer, la which oración, included singing, que eso incluía cánticos, which included incluía worship, adoración, which included formal prayers, también oraciones formales and multiplicity of y prayers. multiplicidades de oraciones. Prayer was 4 on La the oración era el número 4, list. But today we do everything the pero wrong hoy way. en día lo hacemos That todo doesn't mean you al have to revés. start with doctrine, Eso no significa but literalmente que usted tiene que the empezar por la order is doctrina, doctrine is first. pero el orden sí es que la doctrina va While we do primero. everything simultaneously, Y aunque hagamos todo simultáneamente, but doctrine has to become la very doctrina important in debe the de ser church. lo más importante. Because if your doctrine is wrong, Porque si su doctrina está incorrecta, your fellowship will be wrong. entonces su comunión con The los hermanos administration estará of grace will be incorrecta. wrong. Y la administración de la gracia the será way you pray incorrecta. Y will la be manera wrong. que The se way you ora sing será will be wrong. incorrecta. Y la manera que se canta será incorrecta. But when the doctrine is right, Pero cuando la doctrina está correcta, prayer, la oración, which is conversations with que son God, conversaciones con Dios, will be according to the way God será wants de to talk acuerdo a to como us. Dios quiere hablarnos a nosotros. And that's why I admire Yasser Y es por eso es que yo admiro tanto a Yasser,
for sacrificing the popular por sacrificar conferences like las Click conferencias populares como Click and deciding to bring y it all back to decidir schools realmente formar la escuela so that people can be para que las imparted and personas puedan trained ser and developed. impartidas, entrenadas, embestidas And maybe later on he will go back to conferences. y the way luego we más know we adelante do it. pudiera entonces volver a las conferencias, solo Dios sabe. Then platforms will be correct. Entonces las plataformas estarán correctas. Are you understanding me? ¿Entienden lo que les quiero decir? This is a great day. Este Great es un day. día You're a glorioso. very blessed people. Ustedes son un pueblo muy, muy I bendecido. was sitting there this morning Yo and estaba watching you, sentado ahí y adorando and I was amazed at the thought y me maravillaba del hecho that on this island you can come to this place que en around 8 esta o'clock in the isla morning. usted puede llegar a las 8 de la mañana a este lugar By 8:30, everyone is sitting at this. y a las 8:30 ya está todo el mundo sentado en sus asientos. That's a miracle. Déjenme decirle, eso es un milagro. The miracle of the 21st century. Ese es el milagro del siglo XXI. When I go back to South Africa, Entonces ahora cuando yo retorne a Sudáfrica, I'm leaving today. yo me voy. When I go back to South Africa, Entonces ahora cuando yo retorne a Sudáfrica, I'm leaving today. yo me voy hoy. I will say to them, Entonces I le diré saw a a ellos, sign and a wonder. vi una señal y un prodigio, The people were on time que las personas estuvieron a for tiempo an apostolic para school una of escuela, alignment school una of ministry. escuela de alineamiento ministerial. Amen. Amén. You tell your neighbor, you Dígale are a su part of the vecino, sign. usted es parte de esta isla. And Usted es you're a parte de esta wonder. isla. Y usted es una maravilla. Well, let's get back to the word. I've got 42 minutes to Bueno, do that. vamos de nuevo a la palabra porque tengo apenas 42 minutos. We're actually arrested at the scripture in Isaiah chapter Nosotros 9 fuimos verse 6. secuestrados en la porción de las escrituras en Isaías capítulo 9 And I've read it to you. y se lo leí a ustedes. To us a son is given, and the government will be upon his shoulders. Porque un niño o es nacido, hijo os es dado y el principado And I sobre want to su jump a hombre. bit now because I want to just highlight 2 or 3 Y ahora words. voy a brincar rápidamente porque quiero señalar dos palabras Of the específicamente. increase of his government and peace, there will be no end. Y se llamará su nombre y sobre el incremento de su I reino no define the tendrá word government límite. for you. Y vemos que la palabra gobierno It speaks of a domain that comes under habla de un authority. territorio que está colocado bajo una autoridad. The extent of one's rule. Es la extensión de aquel que reina. The government of Jesus is over the whole El of gobierno de creation. Jesucristo está sobre toda la creación. But the extent of all of our rules Pero la extensión de nuestro territorio donde tenemos autoridad is apportioned to es una porción que se nos ha where we asignado are, en donde nosotros the tenemos people we influence, donde tenemos una esfera de influencia, how we manage ourselves, cómo how we manage our administramos a families, nosotros mismos, nuestra familia, how we manage our vocations cómo in life. administramos nuestra profesión, nuestra All of that is vocación. part of the government of Y God. todas esas cosas que le he venido hablando es parte de lo que es el territorio que Dios nos ha entregado. And now I'm serious when I say this. Y ahora estoy sumamente serio cuando digo lo siguiente. One of the first signs of the government of God coming to this Y region una de las primeras señales de que ciertamente el reino ha llegado is that you've learned how to manage time es que ustedes han aprendido la administración del tiempo by honoring the program of the al school. honrar el programa de esta escuela. If you can do that now in other appointments Si usted and puede so hacer forth, eso ahora y en todas las citas que usted with your whole tenga life, sobre toda su vida, become disciplined and ordered si in usted these se convierte areas, en una persona disciplinada y en una persona ordenada, you will be tremendously blessed. entonces ustedes serán altamente bendecidos. You know, these schools take a lot of virtue out of me. Déjeme decirle, estas escuelas sacan de mí mucha virtud. I've been wrestling with a Yo he principality estado peleando contra un principado while teaching you mientras le he estado enseñando a ustedes almost 2 days. por 2 días aproximadamente. The breakthrough took place last night. Y anoche fue que hubo un The days rompimiento. when I get to my hotel room that I'm extremely Y tired. cuando retorné a mi habitación en el hotel estaba exhausto.
But if I say to the people that I'm with, Pero si le digo a las personas con quien yo estoy, I will meet you for breakfast at me 7 voy a o'clock, reunir con ustedes a las 7 en punto, and they can testify, y ellos pueden dar testimonio acerca de esto. I will be at the table Yo at estaré 7. a las 7 en punto. If Andreas picks me up, Y Andrés me recoge he says, I will pick you up at y me 7:30. dice a las 7:30 te voy a recoger, I will be at the reception entonces estaré en la recepción at a 7:25. las 7:25. No matter how exhausted I am. No importa cuán exhausto yo me pueda encontrar. Why? ¿Por qué? Not just because I'm pedantic about keeping time. No es porque soy un pedante en cuanto a mantener el tiempo y el But orden, if I can't submit pero si yo no puedo someterme to the agreements we have in terms of pickups, breakfast, a los acuerdos que appointments, tenemos en cuanto a recogedera, llevadera, a how will I lugares, entonces, manage ¿cómo? anointings, ¿cómo yo podré administrar las Revelations, unciones, las revelaciones, graces, las gracias, conversations las with God? conversaciones con Dios? How will I manage ¿Cómo money? entonces podré administrar when el He puts dinero? large volumes of money Porque into Él my coloca hands? grandes porciones de dinero en mis How will I manos. manage the souls of people ¿Cómo entonces that call me their podré father? administrar las almas de las personas que me llaman a mi Padre? If I can't manage simple Si things no like puedo that, administrar las cosas simples de la vida. you will never find me miss a session, Ustedes no me verán que pierdo una sesión. because I'm not only called to speak, Porque yo no solamente soy uno de los expositores, I'm also called to sit and yo listen. también estoy llamado a sentarme y a escuchar. These are very important Y estas things. son cosas sumamente importantes. And I can do 1,001 things because my demands are Y yo many. puedo hacer 151,000 cosas porque la demanda que tengo sobre mis hombros es muy alta. Government will not come Pero el gobierno no Into your vendrá a nuestro territorio until you learn how to hasta manage que nosotros aprendamos a administrar your lives. sus vidas. I don't expect millions to come, Yo espero que millones vengan. No espero que millones vengan. millions of dollars, Que millones de dólares vengan. if you can't handle a few dollars. No espere que millones de dólares le lleguen si usted no puede administrar las pequeñas So be cantidades. faithful. Que sea Be fiel. faithful with what you have. Sea fiel con lo que ya usted tiene. If God puts 1,000 pesos Si in your Dios hand, pone 1,000 pesos en sus manos, give Him 100 pesos. It belongs dele to you. los 100 pesos porque no le pertenece a Don't find usted. excuses. Y no busque You can be excusas. faithful in that little. Si usted puede ser Even though fiel you know en lo that the pequeño. rest of it, the 900, Y will aunque not be usted enough sepa que los to take care 900 of you. no será suficiente para cuidar de usted, And you don't do it by giving it to the church. It's not usted no charity. lo hace dándole eso a la iglesia como si fuera una limosna que usted esté The dando. tithe is the Lord's. El 10%, los diezmos son It del was not given Señor. to us in the law. Porque eso no fue dado en la ley a It was nosotros. given to us by the patriarchs of the faith, Eso they are fue our dado fathers. por los patriarcas de nuestra fe. And they never lived in the law. Ellos Moses never, nunca vivieron en la Abraham never ley. lived in the Abraham law. nunca vivió en la ley. He tithed. Él diezmaba y no era de la ley. Abel never lived in the law. He gave Abel first no fruits. vivió en la ley y daba sus primeros frutos. The law only tried to qualify it in the life La of a ley very sí- ill-disciplined people. La ley simplemente le dio una validación A en people medio de that los were selfish. ancianos, en medio de un pueblo que era altamente egoísta. Self-centered. Pensaban en sí mismos. The Hebrew people. They El were a pueblo stubborn hebreo people. eran testaduros. God doesn't want to treat us like He treated them. Y Dios no quisiera tratarnos a nosotros como He's Él freed tuvo us que from tratarlos a ellos, porque Él nos liberó a But if you nosotros. if you can't trust God with your 10%, Si usted no puede confiar en Dios en ese why should He 10%, trust you with breakthroughs? ¿por qué le va a confiar a ustedes rompimientos económicos, victorias económicas? So be faithful. Que sea fiel. The two words I want to leave with you Les voy a today. dejar dos palabras en esta mañana. It's the word to order it Y es on the para throne of David and over his kingdom, y el principado sobre su hombro, to order it and establish it with just judgment and justice. y aquí dice en el verso 7, disponiéndolo y confirmándolo en juicio From that time forward, y en even justicia forevermore. desde ahora y para siempre. The Verso zeal 7. of the Lord of hosts El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. will perform this. Hará esto.
Now, the word order and establish is are very important words. Estas palabras que dice en español disponiéndolo y confirmándolo en inglés es orden And they suggest human initiative. y sugieren estas palabras una iniciativa humana. So I've given you the order now. Así que The sequence. he establecido con ustedes una secuencia. The kingdom comes to sons. El reino llega por medio de los hijos And on those sons, God will place y his sobre government esos hijos Dios colocará su trono for them to manage para the que ellos domains. puedan administrar If you read the territorios. book of Hebrews, Si usted lee el libro de Hebreos, and I don't think the book of Hebrews has truly been explained yet. y yo entiendo que el libro de Hebreos no ha sido explicado Much of the book of completamente, Hebrews is still in a cryptic code. porque gran parte del libro hebreo está en críptico. Last night we were decoding at least one chapter. Anoche estábamos quizás descodificando un capítulo But it's apenas. going to unravel in a Pero- very powerful way in the next few years. Hebreos se va a desenvolver, a revelar en los próximos años de una manera impresionante. But part of the book of Hebrews tells us the secrets. Pero parte del libro de Hebreos nos da unos secretos How you get completed in de Christ. cómo nosotros podemos llegar a ser completos en The Cristo. first secret is Y el primer secreto es that he does not give the kingdom to angels. que Él no le da su reino He a does los not give them the right ángeles. to rule, Él no les da a los ángeles el derecho But de he gives it to gobernar. man. Se lo da al hombre, whom he calls his son. a quien Él llama su hijo. So sons get the kingdom. Así que los hijos reciben el reino. The sons also get, También los hijos in the reciben new covenant, en el nuevo pacto the right to function in high priestly ministry. el derecho de también funcionar en el sacerdocio del sumo sacerdote. Because to the son he says, you're a priest forevermore. Porque al hijo le dice, tú eres sacerdote eternamente, para And the siempre. priestly anointing Y is la the most unción representative sacerdotal anointing. es la unción que representa, It actually brings you to a realmente place nos coloca, nos of posiciona becoming an intermediary para ser un between the heavens and the earth. intermediario entre los cielos y entre la You tierra. have the right to Tenemos negotiate el derecho between two de realms. negociar en dos dimensiones. You become an arbitrator. Usted se convierte en un árbitro. Don't think about priestly as some holy man Que no piense en burning incense before an altar. cuando mencionamos la palabra sacerdote, que en un hombre sagrado que está derramando incienso. No lo piense así, ese no es el concepto. It is the most powerful, the most executive position you can have Es between la heaven and earth. posición más poderosa a un nivel de ejecución. But later on you would read also that Pero through the más, Son, pero más adelante leímos que doesn't al only get the hijo, kingdom no or solamente the throne, el hijo no solamente he gets recibe el priestly reino, anointing, recibe el trono, también recibe el ser but he sacerdote, also gets the kingly anointing. pero también recibe la unción de reinar. So the priestly, high priestly, kingly anointing Entonces se recibe la unción del sumo sacerdote in reinando accordance to the de arrangements of acuerdo Melchizedek al orden de Melquisedec. is given to anyone who is in Y es Christ dado a todo aquel que está en Cristo. and who has Y graduated to todo aquel que sonship. se ha graduado a ser un hijo maduro. So in the Son, Entonces en el Hijo, the full house of every anointing, la plenitud dentro de la casa de Dios de todas las all unciones, the graces todas las are gracias embellished, son, brought together, son reunidas so that we can be complete para que in podamos Christ. estar completos en Cristo. And that's why sonship is Y such an es por important eso que principle. ser hijo es algo sumamente But there are importante. two words Pero that I hay want to dos introduce to palabras que yo quisiera introducirles a ustedes you that demands human initiative. que requieren, escuchen bien, una iniciativa humana. In other words, it cannot take place without collaboration, En without otras partnership. palabras, no podrá ejecutar si no se da este prerequisito. And these two words Y estas operate dos on the palabras principle operan en el principio of moral consent. de consensión moral. So I call it the moral principle. Así que yo le llamo el principio Now moral. you do know that everything about the kingdom of God, everything about God works on precept. Ustedes which is saben que principles. todo lo de Dios, su reino y todos opera bajo preceptos.
Everything God does is based Todo on lo que principles. Dios hace, lo hace en base a In principios. fact, principalities Realmente la palabra principados function on the basis of principles. funcionan en la base de principios. For example, a Por ejemplo, principality of un darkness principado de oscuridad cannot control no a region no puede controlar un territorio, una Until he región, establishes hasta que certain establece principles. ciertos principios, and these principles y become estos ideologies. principios se convierten en las ideologías. And through ideologies, Y a través de las ideologías, he then Él entonces rules over us. reina, why entonces he's reinan called sobre The nosotros. princes of the air, Por eso es que sometimes se the le prince of llaman a los darkness in the air. príncipes, los principados del aire, se les son principados de tinieblas, de The oscuridad, principalities, the princes of that air y son los are called príncipes, principalities. los príncipes del aire se le llaman Like principados. when Daniel was praying, Cuando Daniel estaba, por the ejemplo, orando, principality over Persia vino el principado sobre Persia. stopped the angel Y Gabriel. entonces detuvo al there was a war in arcángel the Gabriel, heavens que estaba sobre los for aires 21 days. durante 21 días. So one principality Entonces un principado was fighting another estaba principality. peleando otro And they were principado. fighting over, Estaban peleando. they were not just having a war. Ellos no estaban teniendo una simple They were batalla. governing principalities. Ellos son principados de gobierno, que One pueden messenger gobernar. was fighting another messenger. Un mensajero estaba peleando otro mensajero. And these principalities rule by controlling people's Y estos mindsets. principados reinan controlando las mentalidades de las And personas. the principalities create principles Entonces los principados crean principios, which become que ideologies. son las ideologías, que se convierten en become ideologías, paradigms. que también son los paradigmas. Those ideologies Y and esas paradigms ideologías y paradigmas become strongholds in se your mind. convierten en fortalezas en nuestras mentes. So to disarm a Entonces, para principality, desarmar un principado, you have to dismember usted the tiene house he que built desmembrar la casa que ha sido construida in the mind. en las mentes. Because that's how even religious Porque principalities así es también como los principados de religión keep us in nos Babylonian mantienen bondage en un cautiverio babilónico in the church today. en la iglesia hoy por hoy. Anointed men of God Hombres ungidos de who were Dios once full of the Holy que una Spirit vez estaban llenos del Espíritu Santo, often become the greatest enemies to moves of se new, or conver- new se moves of convier- se God. con- luego se convierten en hombres que son los enemigos Because they've realmente de los institutionalized movimientos que the view Dios está que tiene sobre la tierra, porque han institucionalizado That confronts the next few. lo que confronta el próximo nivel That's en why Dios. Jesus said you Y cannot es put new por wine. eso que Jesús dijo, no se puede poner vino nuevo old wineskins. en odres viejos. So similarly, if Similarmente, I want to take a si principality, yo quiero tomar un principado, I don't say I bind you, yo devil. no digo te ato, demonio. I have to take the sword of Yo God's word simplemente tengo que tomar la espada de la palabra and I have to uproot y tengo que entonces desde raíz Tear desmantelar, derribar, throw arruinar out y tirar fuera those things that are in the esas mind. cosas que están en las mentalidades de las And when you personas. dismantle the Y cuando ideologies se in the minds of desmantelan las people, ideologías en las mentalidades de las the personas, principality has no entonces el house to live in. principado que está sobre el aire ya no tiene autoridad. And when he has no house to Y live cuando in, no tiene una casa donde habitar, he is now in outer darkness. entonces ahora está en plena oscuridad. That's why the greatest enemy Y apostles es así have porque es así, por eso es que los enemigos más grandes que tienen is los against apóstoles illegal thinking. son las mentalidades ilegales en las mentes de las Every personas. thought Cada pensamiento exalts itself que se levanta en contra against the knowledge of en God. contra del conocimiento de Dios. That's why the weapons of our Es warfare por are not eso que carnal. las armas de nuestras guerras no We son don't fight with carnales. swords Nosotros no peleamos con in the espadas flesh. en la We carne. don't wrestle in the natural. Nosotros no peleamos en lo We don't natural. get caught up in foolish arguments and Nosotros silly debates. no discutimos de tonterías. We are more interested in how can Nosotros we bring estamos the más mind, interesados en cómo podemos traer la which is an mente, enemy of God, que es un enemigo de Dios, to receive the mind para of God. recibir la mente de Let Dios. this mind be De in que you, esta mente esté en vosotros, which was in que Christ. estaba en Cristo. Even when Paul speaks about Aun cuando presenting Pablo your bodies habla as de a living presentar vuestros sacrifice, cuerpos en sacrificio vivo, he says you cannot él está be conformed to diciendo, this world, usted no se puede conformar a este mundo, but be transformed pero
sea renovado, not by doing spiritual no warfare, haciendo guerra espiritual, but through the renovation por of medio your de la mind. sean renovados por medio de la renovación de vuestro Does he not say entendimiento. that in Romans Lo dice 12? así en Romanos capítulo 12. Brethren, I beseech Hermanos, les ruego you, by the mercies of por las God, misericordias de that nuestro you Señor present your Jesucristo, bodies que presentéis vuestros cuerpos living en sacrifice, sacrificio vivo, which is the good, que es acceptable, and buena, perfect will of God. aceptable y perfecta en cuanto a la voluntad de Dios. Be ye not conformed No to os this world, conforméis a este siglo, but be ye transformed. pero sean And he transformados. tells you how you get Y transformed. le explica cómo usted puede ser transformado renewal por or medio de la renovation of the way you renovación think. de vuestro entendimiento. So the moral principle, Así que el principio moral which demands human que initiative, demanda la iniciativa humana was built as an eternal law fue construida como una ley eterna by the Creator por el himself. Creador mismo. And that law said Y esa ley that declara I will never do que anything yo in no haré creation absolutamente nada en la creación without human permission. sin la intervención del hombre, sin el permiso del hombre. And the way we know that that law, Y la manera en la cual nosotros sabemos que esa ley instituted, fue instituida God put a tree in the es porque garden Dios colocó en el huerto un árbol and told man not to y le eat dijo of al it. hombre: no coméis del árbol del huerto, Which literally del medio del meant- huerto, que literalmente significa I'm giving you advice you have in the en world, toda la libertad que tienes en el huerto, en toda la libertad que te he dado, that tree will que get you ese into trouble. árbol en medio del huerto te va a provocar He was problemas. showing us Y Él nos está mostrando a nosotros that he did not make man to be a que Él robot. no hizo al hombre para ser un robot. Man was not made to be a El computer. hombre no fue creado para ser una Some of us computadora. have this naive idea Algunos de nosotros tenemos un concepto muy inocente that there's a remote control in que heaven hay un control remoto en los cielos and God will direct our y paths. que Dios va a dirigir nuestros pasos por medio del control remoto. In South Africa, I call that a spooky mindset. En Sudáfrica yo le llamo a eso una mente como media rara, mística, misteriosa. Spooky. Spooky es como tenebrosa. There are some very strange Christians Y hay cristianos muy extraños that have been so damaged in their que sus thinking. mentalidades se han enfermado a tal nivel. And because they damaged in their Y mind, por religion has cuanto damaged la them. religión ha causado tanto daño mental, They have weird ideas of how ellos God tienen works. ideas muy extrañas de cómo Dios realmente opera. God put the moral Y principle, Dios colocó el principio moral, which literally meant que man had literalmente choice. significa que el hombre tiene el derecho a decidir, el God derecho a la also strengthened the decisión. moral Y principle Dios también fortaleció el principio by moral going into Sabbath rest. y colocándose en el reposo del séptimo día. And Sabbath rest means Y el cessation reposo from del all work. séptimo día significa la cesación de todo, el cesar de todo tipo de trabajo. Which literally Que means literalmente God significa will remain que Dios invisible va a permanecer invisible and unseen. e invisible, And que the no se only puede way he ver. would be Y la made única visible manera que Él pudiese ser visible is through the man who es will walk por as medio his del hombre que vice-regent. trabajaría como su virrey en la tierra. This man will represent Entonces him. este hombre sería su representante. But God will send his spirit Y Dios enviaría su espíritu to have conversations with para que this man estuviese conversaciones con este hombre and guide him in how y he lo should manage. guiara cómo administrar. But when the man said, I don't Pero want cuando el you, hombre decidió: ya no te quiero a ti, I can create my yo own puedo crear identity mi propia identidad and I will become my y own yo God, seré mi propio Dios. then God withdrew Entonces Dios se retiró and left man to do y what he dejó wills. al hombre para que hiciese todo lo que The same quisiese. moral principle is Ese es el seen mismo principio moral que se when the ve nation of Israel cuando que crossed se the fue Red cuando la Sea nación de Israel cruzó el and Mar they came Rojo to the river y Jordan fueron al Jordán in 11 days. en 11 días. But when they came to the river Pero Jordan, cuando llegaron al río Jordán, God said, Dios dijo: let's activate the moral principle. activemos el principio moral. And the activation of the moral Y la principle activación del principio moral was that he asked for 12 spies, era que él pidió a 12 espías, each a father of each un tribe. padre de cada tribu. These were 12 patriarchs. Eran 12 patriarcas. Joshua was the head of his tribe. Josué era el padre de su tribu. Caleb was the head of Caleb his era el, tribe. el padre de su tribu. And these 12 Y men estos 12 hombres crossed the Jordan cruzaron el Jordán to view
para to ver, study para examinar what they will come Lo- into as an inheritance. hacia cuál era la herencia que ellos iban a tomar Because posesión. God will not give you Porque anything Dios no le va a dar nada before He first shows si it Él to primero you. no se lo muestra a usted. It's called the spy Se principle. llama el principio del espionaje. To spy the land, Espionar, es hacer un, to show you what you're going hacer to un come into. espionaje o ser un espía de un territorio es mostrarle a studied it usted for lo que 40 usted va a days. recibir como heredad. Y ellos estudiaron ese territorio por 40 They años, studied the por cultures 40 of the días. 7 Estudiaron people la groups cultura in de los Canaan. 7 tipos de personas, personalidades que They vivían studied allí. their cities. Estudiaban sus ciudades, They studied the economy. estudiaran su economía. They studied the agriculture. Estudiaban su sistema de agricultura, They studied the educational estudiaban system. su sistema de educación, They studied the military estudiaron strength. su sistema, su poder After político. 40 days, Después de 40 días, after they assimilated después and que hicieron collated una their research, asimilación, hicieron un análisis de ese territorio, they had to come back and tell Moses entonces tuvieron que volver y decirle a what they Moisés thought about the land. lo que ellos percibieron con And relación a based esa on the tierra. evidence that they Y had conforme collected, a la evidencia que ellos habían they recolectado, told Moses, ellos le dijeron a we Moisés, don't want the land. nosotros no queremos esa 10 of tierra. them said it. 10 de ellos declararon no queremos That's esa when tierra. God Y es respected the entonces moral Dios principle respetó el principio moral and said, y dijo, I won't let them go in pues entonces no dejaré que entre, because the majority has porque la promised gran mayoría that they will not go, they dijeron have que no vowed that they will not irían, enter the land. declararon, hicieron un decreto que no entrarían a la tierra. And I can go on, there's Y hay multiple experiences. muchísimos ejemplos más en las That's escrituras. why we need faith. Y es por eso que la fe Faith is your es tan collaboration. necesaria, porque la fe es lo que colabora con Without nosotros. faith, it's Y impossible sin to fe es please God. imposible hacer Faith cualquier cosa. La fe basically is básicamente nos está diciendo, I give you permission. yo te doy permiso, I trust you to yo work on my behalf. confío para que tú puedas trabajar por medio de I mí. agree with Yo you. estoy de acuerdo. And today in the church, Y hoy en día en la we iglesia just think things will fall nosotros on us. simplemente pensamos que las cosas caerán sobre nuestras It does nuestras not work piernas. like Así that. no funciona. You have to give God permission. Usted tiene que darle permiso a Dios. Let's say you were in a charismatic season Por ejemplo, for the déjeme last decirle que si usted 20 years. estuviese en la estación carismática por los últimos 20 años And now there's a new y season. ahora hay una nueva estación en Dios God's taking us to the next stage y Dios of nos the está journey. llevando a la siguiente dimensión. God will never come and influence your Dios house nunca va a poder without your influenciar permission. su casa si Él no tiene permiso de usted. He'll come at your door Él tocará irá a su puerta and he will knock. y tocará a la And he'll puerta ask for suya permission to come y in. pedirá permiso para And entrar. sit with you and Y se fellowship sentará con usted, tendrá comunión con usted and tell you what he's y doing. le va a explicar lo que él está haciendo. And if you give him Y permission, si usted le da permiso, then he can rearrange your furniture entonces él podrá arreglar y ordenar su casa or change your o operational cambiar el system. sistema operativo en el cual usted viene operando. God never does anything Dios no puede hacer nada without first sharing sin it to his primero prophets. mostrárselo a sus profetas. So similarly, Similarmente, if the kingdom is going to come, si el reino ha de venir, you will have to usted va a tener collaborate. que colaborar con el It's reino. not going to come because you Eso pray no your llegará kingdom porque come. usted esté orando, vénganos a nosotros tu reino. There is a human initiative. Se requiere una iniciativa humana. The first thing about the Y lo initiative is primero de esta iniciativa that you enjoy the es que government para of God. poder disfrutar del gobierno de Dios, You must understand the usted meaning of debe the de word entender ordered. lo que significa la palabra disponiéndolo en This español. word in the original Hebrew is a very Porque powerful en word. hebreo, en el original, es una palabra muy poderosa, And it's used thousands of times in the aunque en scriptures. inglés es la palabra orden, It means to set up, significa ordenar, to prepare, preparar or to establish something. o establecer algo. This word, order, Esta palabra orden, que en español es disponiéndolo, is a verb. es un verbo. And you know a verb is a doing Y word. ustedes saben que un verbo implica una acción, accionar. You have to do something. Usted se le It's an requiere action. que haga algo, es una acción requerida. And this word literally means Y esta palabra literalmente significa to bring the kingdom into an upright position, traer al reino en una posición correcta. to fix or establish something. Es arreglar o establecer algo. When God said to Cuando Abraham, Dios le dijo a Abraham, I want you to leave your quiero que father, your dejes, country, quiero que dejes
tu nación, your people, tu pueblo and your family. y tu He familia. was saying, leave Syria. Él literalmente le estaba diciendo, sal de Siria, Leave the tribe from Syria that sal you de came la out of, tribu que tú te formaste, which was a very elite que tribe, era una tribu muy alta, muy and leave your respetada. father Deja Tehran's a tu house padre, la casa de tu padre, and go into a y country entra a un territorio which I will make your people que a very famous people yo there. haré de tu pueblo una gente muy famosa. Abraham had to leave. Y Abraham He had to tuvo do que salir, tuvo que hacer He algo. couldn't just sit Él no in his podía tent and say, "I'm sentarse going to y become a new esperar, nation." oh, yo quiero en este lugar ser esa nación que tú quieres formar. This word has got the idea of initiating Esta something. palabra, disponiéndolo, se requiere de una It has the iniciativa concept y tiene el concepto of reception de recepción based on hospitality. es sustentado en lo que es la hospitalidad. It means that you have to learn how to receive Significa que usted tiene que aprender a the recibir kingdom. el Kingdom reino. comes by receiving El it. reino viene cuando es percibido. And the first level of reception Y el primer nivel de recepción is to receive the word, es cuando usted recibe la which is palabra called the gospel of the que se kingdom. llama el evangelio del reino. Jesus preached the gospel of the kingdom. Jesús predicó el evangelio del reino. The apostles preached the Los gospel of the apóstoles kingdom. predicaron el evangelio del And the reino. gospel included Y el salvation, evangelio incluía salvación, adoption into the family, adopción a la familia de Dios, sonship, ser hijo de Dios, rulership, el poder reinar, inheritance of gobernar, everything in creation. heredad sobre todo lo creado en la It's a tierra. wide Es field. una palabra que tiene un campo grandísimo de So what is the significado. first point of Entonces, reception? ¿cuál es el primer punto de la recepción? Is to receive the word. Es recibir la palabra believe it. y creer la I'm gonna read some palabra. scriptures to you Les voy today, a leer rápidamente algunos versos bíblicos which you must read. que usted debe de You leer, must receive. que usted debe de So how is recibir. the kingdom Entonces, ¿cómo received? se recibe el reino? By believing in the word. Creyendo la palabra. You can't do anything to get the spiritual Usted no kingdom. puede recibir este reino It's espiritual. not political. No es un reino político. If it was political, Porque si fuese político, then stand for elections entonces tendría que ir a las elecciones. and become the next Y, president of your y para country. hacer entonces vaya a las elecciones y conviértate become a en el minister in your próximo parliament. presidente, o sea, un ministro en el parlamento natural. But Jesus told Pero a Jesús great politician Se hubiese convertido entonces en un gran político. called Pilate. Bueno, Pilatos era un gran político He said, y él declaró my kingdom, a Pilato, mi is not reino from this no world. es de este mundo, le dijo a if it Pilato. was from this world, Porque si sería de este mundo, then my people will violently fight. entonces mi pueblo pelearía So you violentamente. cannot receive the kingdom Entonces el reino no se puede recibir by doing things in the flesh. haciendo cosas en la carne. You have to first receive Usted it through the primero ear. tiene que recibirlo por medio de su oído. You just have to believe it. Usted simplemente tiene que creerlo. You have to believe you're a son. Tiene que creer que usted es el hijo de You have to Dios. believe you're a head. Usted tiene que creer que usted es un heredero de You have to Dios. believe you belong to a Usted family tiene que creer que usted pertenece a una familia of rulers. de dignatarios, That has created a great de los que dynasty. saben reinar y gobernar. That family can be traced to Y que esa Jesus. familia pues tiene un linaje hasta from Jesús Jesus y de to Jesús David. a David From David y to de David a Abraham. Abraham And from y de Abraham Abraham to God. a Dios You have to mismo. believe it. Usted tiene que You have to creerlo. walk as Usted if tiene que caminar you know this. como si usted supiese eso. Whether you live in the most humble place, Aunque usted vive en el lugar más whether humilde, you are a poor man in the natural, aunque usted fuese un menesteroso, un mendigo But en you lo must natural, believe. usted tiene que creer. you cannot get this Usted no podrá recibir Until you esto receive it hasta with que your lo ear. reciba a través de su oído What espiritual. was the first parable we ¿Cuál heard? fue la primera parábola del cual se habló? The first parable we La heard primera parábola que nosotros escuchamos is the sower and the seed. es la parábola del sembrador And it's a parable that explains the mystery of the y es kingdom. la parábola que nos enseña el misterio del reino. And he said, if you don't understand this Y él parable, dijo, si no entiendes esta parábola,
you will never understand the secrets no of the podrá kingdom. entender los misterios del reino. And what is the primary definition of that or interpretation of ¿Y that cuál es parable? la interpretación primaria de esa parábola? The kingdom of God El reino comes de through Dios preaching. viene por medio de la predicación. And those who will be a part of the Y kingdom aquellos que son parte o que serán parte must del receive reino the word. deben de recibir la palabra, and by the measure they y en la receive medida que ellos reciben la palabra it will produce va a the spheres of producir influence you want. esferas de influencia. So how do you get the Entonces, kingdom? ¿cómo usted recibe el reino? By receiving the word that is preached Recibiendo to la you. palabra que ha sido predicada a usted. So you need a preacher Entonces se necesita un predicador who knows how to bring que word. sabe traer palabra. It must come through your Y tiene ear. que venir a través de su oído. And the way you hear Y la manera en que usted is escucha called good ground. se llama la buena tierra. And when you receive the Y cuando word, usted recibe la palabra, the kingdom is now in el you. reino está dentro de usted. So the right to rule Entonces, el derecho a gobernar, a is reinar, empowered or es, imputed es imputado in you en usted through the word. a través de la palabra. That's why without hearing, Sin escuchar, you cannot get faith. usted nunca tendrá fe. Faith comes not La by fe reading. viene no por leer la palabra. Information comes by reading. Información viene a leer, sí. Instruction comes by Instrucciones sí vienen cuando usted la lee. You can do a lot of things with Y usted reading, puede hacer muchas cosas leyendo las but you escrituras. cannot get faith by Pero reading. usted no puede recibir fe leyendo la Faith palabra. comes La by fe hearing. viene por el oír. And how can they ¿Y hear without a cómo preacher? escucharán si no hay quien les predique? And how can a preacher go unless he is ¿Y sent? cómo un predicador puede ir al menos que no sea un enviado? And if he is sent, Y cuando él es enviado, then how beautiful upon the entonces mountains cuán are the feet hermosos of son those who los bring pies good de, news. de aquellos que nos traen las buenas nuevas. And then you are justified by faith. Entonces usted es justificado por medio de la So you can fe. say the just, the judicious, the Entonces righteous usted puede decir la justicia, el sistema justiciero lives by faith. vive por fe. Are you hearing ¿Me me? están escuchando ustedes? Reception to the word. La recepción a la palabra de Dios. If you come to church Cuando usted va a la iglesia and you're playing on your cell y phone, usted está jugando con sus you're celulares sleeping, y se está durmiendo you're looking around, y está mirando distraído you don't know how to receive y God's usted word. no sabe cómo recibir la palabra de Dios You're caught up with 1,001 y things. usted tiene internamente 150,000 You're cosas Googling. y está googleando You are surfing the net. y está en la internet You're doing all sorts of y está stuff. haciendo múltiples cosas. The kingdom will not come to El you. reino no le llegará a usted. You will be like that hard ground. Usted será como ese terreno endurecido de la Your seed will parábola. be scorched by Su the sun. simiente será consumida por el sol. All the birds of O the air vendrán las aves which are demonic que forces son fuerzas demoníacas. will take the word away. Robará esa semilla. You want the kingdom in this country? Usted quiere que el reino venga a esta You better nación. focus on the Será word. mejor que usted se enfoque en la palabra de Dios. That's the first parable. Esa es la primera parábola. If you read the second parable, Si usted lee la segunda parábola, second parable is about the wheat and the tares. es la parábola del trigo y la cizaña. And you know the story. Y saben, A ustedes man conocen plants la historia. Un hombre siembra, his seed, siembra su semilla and after a little y while, después de un they tiempecito discover that somebody descubrieron que planted alguien también sembró tares in between. cizaña. And these are the mysteries of the Y estos kingdom. son los misterios del reino. First parable, La primera parábola, word palabra coming to a preacher. que llega a través de un The one predicador. that is going to respond Y uno va a responder positively is called good ground. positivamente de acuerdo a la tierra que tiene. Second parable, La segunda parábola, the word is sown. la palabra es sembrada. Later on you discover that a Luego false teaching descubrimos is que sown. una falsa enseñanza también es sembrada. So somebody came and corrupted you. Alguien vino y lo corrompió. So then the servants of the field, Entonces los que cuidan el campo they dicen, come to the master and they say van to al him, amo y le dicen, amo, we need to remove the tenemos que tares, remover the faults, lo falso de lo verdadero.
Because it's corrupting the good. porque está corrompiendo lo bueno que And the sembramos. master Y says, el amo dice, leave them déjalo que to crezcan grow to a harvest. para que lleguen a la cosecha. In other words, in En the otras kingdom palabras, en el reino are not only righteous people. no solamente están los justos. In the domains of God, En las esferas de there will Dios be two sons. habrán dos tipos de hijos. One called Cain, Uno llamado Caín another called Abel. y el otro llamado Abel. One called Ishmael, Uno Ismael another one called y el Isaac. otro Isaac. There will be one called Esau, Uno será Esaú another called y Jacob. otro será Jacob. God will permit it. Dios lo va a permitir. He will allow the sheep Él permitirá que, And the goats que to las grow ovejas y las cabras estén in the juntas. family of God. En la familia de Dios, He'll allow the Él va a unclean permitir lo impuro, lo sucio and the clean. y lo limpio. But one group won't inherit the kingdom. Pero un grupo no va a heredar el reino, Which simply means que simplemente they won't significa have the right que to no rule. tendrán el derecho a reinar, a gobernar. They will be parasites, Serán parásitos, but they won't have the right to pero rule no tendrán el derecho a reinar until God separates hasta them. que entonces Dios los separa. And that will happen at His second Y coming. eso sucederá en su segunda So He venida. leaves them in there. Entonces Él los dejará juntos en And He su says, espera, at the harvest I'll pero en el separate. tiempo de la cosecha yo separo. The disciples cannot understand Y los the discípulos no parable. podían entender esta parábola. So they say to him, Entonces le dijeron a él, explain. por favor explícanos. Now he tells us something very interesting. Entonces ahora él dice algo sumamente And you can read all importante. this in Matthew Y usted puede 13 leer or Mark todo 4. eso en Mateo 13 en adelante. He says, Y dice lo siguiente. the good seed Dice, la buena semilla are the sons of the kingdom. son los hijos del reino. The bad seed La mala semilla are the sons of the devil. son los hijos del diablo. Both of them Ambos are in the same están en el mismo Field. campo, in the same area. en la misma área. In the first parable, En la primera parábola, the seed was the word. la semilla era la palabra. In the second Y en la parable, segunda parábola, the seed is now called sons. la semilla ahora se le llama hijos. So what happened? Entonces, ¿qué pasó? In the first En la parable, primera parábola, those who received the aquellos word que recibieron la palabra, now got the seed ahora recibieron la semilla, la To grow simiente into para sonship. crecer, para ser hijos de Dios en la segunda But parábola. in the second Pero en la parable, segunda parábola, the word la palabra has now become flesh. ahora se ha convertido en carne. But some will grow to be Pero sons of algunos God, crecerán para ser los hijos de Dios and some will grow y algunos crecerán to be sons of the para devil. ser los hijos del diablo. And some of them will have pure word, Y algunos de ellos tendrán la palabra pura and some of them will have y corrupt otros word, tendrán palabras corrompidas delusional y doctrines, tendrán doctrinas de the demonios, doctrines of devils, doctrina de herejías, false doctrines, falsas doctrinas, false prophecies, falsas false profecías, teachings. falsas And God will enseñanzas. say, Y Dios dirá, let them grow together déjalos que crezcan juntos until the harvest. hasta el día de la Then we will cosecha. separate them. Entonces los vamos a Then we'll separar. take all the false Entonces tomaremos a todos los and falsos cast it out. y lo echaremos fuera. And in that parable, Y the en second esa one, parábola, la segunda parábola, the kingdom el reino is called the kingdom of our Father. se llama el reino de nuestro Padre. It's not called the kingdom No of se heaven. llama el reino de los cielos, It's not called the kingdom of no God. se llama el reino de It's Dios, called the kingdom of se our llama Father. el reino de The nuestro most Padre. affectionate and intimate Y way. la manera y la relación más íntima que nosotros podemos tener The kingdom is described. es que el reino es descrito. So what's the point here? Entonces, ¿cuál es el punto que You quiero can't hacer? come to church. Que usted no puede llegar And only a la receive the iglesia word. y simplemente recibir la palabra. That word must grow up in Porque you esa palabra tiene que crecer internamente. until your field, Hasta que this is your su body, campo, este cuerpo es su campo, becomes the full se blossom convierte y florece of sonship. a ser un hijo de Dios. There must come a time when the word Debe llegar a un punto en que la not palabra only becomes flesh,
no solamente se convierte en develops carne, sino que se desarrolla into son. a ser el In the Hijo de beginning was Dios. the Word. En el principio era el The Verbo, Word was y el with Verbo God. era con Dios, And the Word y el wa- Verbo era Dios, And the Word was God. y el Verbo era Dios. Nothing was made Nada fue hecho without the Word. sin la palabra. Everything. Todas las cosas created by the fueron Word. creadas por la palabra. Later on it Y más says, adelante podemos And ver. the Word became flesh Y cuando el Verbo se hizo carne and dwelt with us. y habitó entre nosotros, And we beheld vimos su gloria, the glory of the only begotten. gloria como la del unigénito. So what is the point? Entonces, ¿cuál es el punto que yo quiero hacer? Jesus, the Word, Jesús, la palabra, in a body, en un cuerpo, had to develop tuvo que to the age of desarrollarse 30. hasta la edad de 30. And then God said, Entonces Dios now I declara: see the Word having become ahora its veo la fullest palabra que ha blossom. llegado a su expresión completa. It now reflects the glory Entonces of God. ahora refleja mi gloria. To get the kingdom, Para recibir el reino to see it as the kingdom of y your Father, verlo como el reino de su you Padre, have to move beyond just usted tiene receiving the Word simplemente que moverse más allá de recibir la nurturing palabra, nutrir la palabra, until it becomes hasta que esa palabra manifest in you se manifieste en usted as the glory of como God. la gloria de Dios. Does it make sense? These are ¿Les all the hace, secrets of the les kingdom. hace sentido a ustedes los secretos del But reino? in the church today, Pero en la iglesia hoy people, en día, because they have no appetite for por the Word, cuanto las personas no tienen apetito por la they don't palabra, love doctrine. no aman la don't doctrina, love sitting. no aman Christians sentarse. have a serious Los problem, at least in cristianos Africa. tienen un serio problema, por lo menos en África. They don't like sitting. No les gusta sentarse. They can sing for 2 hours, Pueden cantar 2 horas, but they can't listen to God's word pero no for 20 pueden minutes. escuchar a la palabra de Dios ni siquiera por 30 minutos. The church is not a circus. La iglesia no es un circo. The church is the house of God. La iglesia es la casa de Dios. It is God's Bethlehem, Es el Belén de Dios, the house of bread. la casa de pan. When you come to church, Cuando usted viene a la coming iglesia, for the bread of usted life. viene a recibir el pan de vida. and servants of God, Y los siervos de I say this Dios, respectfully, y I voy know a there's decir esto some great con servants gran of God here. respeto porque sé que aquí hay grandes siervos de Dios. We are not performers. Nosotros no somos entretenadores, nosotros no vamos a We entretener a la only perform gente. if we are insecure. Nosotros solamente hacemos un entretenimiento si nos sentimos inseguros de nosotros mismos. We are not here for the amens of the people. Nosotros no fuimos enviados para los amenes de las personas. We are not pop stars. Nosotros no somos artistas. We are not showmen. Nosotros no somos gente que hacen shows. We are the preachers. Nosotros somos los predicadores gospel of the del kingdom. evangelio del reino. We are here Nosotros estamos to aquí train God's para sons entrenar a los hijos de Dios, so that they can rule in para every que facet puedan of reinar human en todas las society. facetas de la vida de un ser humano, de la So that we can sociedad, populate the para que earth podamos cubrir toda la tierra with the glory of con God. la gloria de Dios. So this word order Así que esta palabra verb. que habla de orden en inglés y en español tiene la palabra orden en inglés demands action. requiere una acción The de first nosotros. action you Y take la primera acción que nosotros estamos llamados is you receive it es que lo recibimos by hearing. por escucharlo. And when you hear it, Y cuando lo escuchamos, you have to believe it. tenemos que In the creerlo. next session when En I la get back, próxima sesión, cuando retorne, My time is up. porque ya mi tiempo se acabó. in the next session, En la próxima sesión, I'm going to show you how to keep refreshing yourself. les hablaré a ustedes de cómo pueden mantenerse With understanding the refrescados con kingdom. un entendimiento del reino. And the word Y established la comes in. palabra es confirmando lo de It means Isaías. you have to keep yourself charged. Significa que usted siempre tiene que estar cargándose, Like how cargando you las keep the pilas, battery of así this como las iPad. baterías de este iPad Charged. siempre tienen que estar If you don't cargadas. charge Si it, nosotros no la cargamos, it loses
energy, pierde su loses fuerza, juice, pierde, loses power. pierde su poder, pierde If you su don't know how to efectividad. plug Y si your usted no sabe spirit cómo conectar su espíritu into the throne of God, al trono de Dios, into the word of a la God, palabra de Dios, the kingdom will el lose reino heat. perderá It calor will not operate in y your no, life. no trabajará en su vida. And I'm going to show you how to Y les do voy that a in the mostrar a next ustedes cómo hacer eso en la But my próxima time is sesión. up. Mi tiempo se acabó. God bless you. Dios les bendiga.